neumonía y sus complicaciones. Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El tema general podría ser este de acá que ustedes ven, imagen de la patología torácica, porque a través de este tema usted podría hacer diagnóstico no solo de la neumonía, sino casi de cualquier enfermedad que aparezca en el parénquima del tórax, ¿no? Pero claro, la clase debe ser relacionada al diagnóstico de las radiológico de las neumonías y sus complicaciones. Para esta altura de la vida, ustedes están ya en pleno conocimiento de lo que sería la parte clínica de la neumonía y por eso quiero comenzar mostrándoles a ustedes esta imagen de radiografía de tórax que aparece ahí, donde yo voy a relatar esta radiografía de tórax de la siguiente manera. Por favor, tomen en cuenta lo que voy a decir, ¿ya? Encuentro que este es un paciente que está intubado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que está intubado? Porque mira la radiografía cómo me muestra que hay un catéter, un tubo traqueal, miren ustedes. Este tubo traqueal se ve con un centro lúcido, pero con paredes opacas de alta densidad. Es lo típico de estos tubos, ¿no? Y observen ustedes como en lugar de estar en posición central, este tubo se ha ubicado en el lado derecho, en el bronquio principal derecho, lo cual no es adecuado. Cuando ven esto los pediatras, los neonatólogos o los terapistas intensivos, lo que hacen es inmediatamente retiran este tubo unos cuantos centímetros, se pone más o menos a nivel de T6 y ahí le dejan el tubo para que éste pueda ventilar a los dos pulmones, ¿no? Entonces, quiero decir que la radiografía te sirve para ver el tubo. Miren, acá hay otro tubo muy sutil que está en la parte de acá abajo, miren, que entra a donde va a entrar al estómago. Por tanto, esta es una sonda nasogástrica. Con esto decimos que la radiografía de tórax, aparte de para los diagnósticos, sirve para poder observar también elementos extraños del cuerpo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. Me llama la atención que en el lado derecho veo una, escúcheme bien cómo me voy a referir a esto, una opacidad apical derecha, pero todo el hemitórax izquierdo se encuentra opaco. Todo el hemitórax izquierdo está opaco. Mi pregunta ahora es, ¿por qué podrá estar así? Bueno, antes de responder esa pregunta, tendría que saber yo alguna instrucción clínica, datos clínicos del paciente para que yo pueda saber de qué se trata, ¿no es cierto? Otro detalle interesante, miren ustedes que en el perfil del lado izquierdo el corazón ha desaparecido. ¿Por qué desapareció el corazón? Y todas estas son dudas que vamos a tratar de resolverlas durante la clase, ¿ya? Bien, lo siguiente que quiero decirles. Ustedes saben que los rayos X, esto lo aprendimos conmigo el semestre pasado, chicos. Habíamos dicho que los rayos X son la expresión bidimensional de un individuo que normalmente es tridimensional. Por tanto, en una radiografía yo voy a ver el eje longitudinal y el diámetro transverso del tórax, pero no puedo ver el diámetro anteroposterior. Si yo quisiera ver el diámetro anteroposterior, tendría que girar al paciente para poder ver la tercera dimensión que me falta, y esto ustedes y yo ya lo habíamos revisado el semestre anterior, ¿no es cierto? Bien, ahora, como los rayos X son la expresión bidimensional de un individuo tridimensional, mi intención ahora es que nosotros aprendamos la anatomía del tórax como tridimensionalmente, porque estoy hablando de un individuo que es 3D y no lo voy a aprender en una 2D. Para esto he creado este modelo que quiero que ustedes vean. Ahí está. En este modelo yo estoy observando la cavidad torácica. También podría decirle la caja torácica. También podría llamarle la jaula torácica. ¿De qué está compuesta la caja o jaula torácica? Miren ustedes, en primer lugar, en el recuadro estoy observando que existe la pared torácica, ¿no? No voy a dar detalles de cómo está formada la pared torácica, pero miren ustedes, acá afuera está la pared torácica. Luego, otro elemento que aparece, pues, es la columna dorsal, un cuerpo vertebral dorsal. Luego, el canal medular dorsal, propiamente, que está en este sitio.
apófisis transversas, apófisis espinosa, y no he dejado de contemplar en la parte posterior esa imagen que tiene forma de media luna o semiluna, que correspondería nada más ni menos que a las partes musculares blandas del tórax, que son poderosísimas, ¿ya? Una vez mostrada esta cavidad torácica, miren el siguiente paso que voy a dar. Voy a transformar, voy a transformar esta cavidad torácica, chicos, en varios compartimentos. Miren ustedes los compartimentos que tengo. Primero, en el centro, corazón, ¿ok? Y se han dado cuenta que he dibujado este ovoide, que es el corazón, obviamente. En segundo lugar, he colocado en la parte externa con rojo una membrana que es más o menos gruesa y que ya se darán cuenta ustedes que es la pleura parietal. La pleura parietal que, como su nombre lo dice, está bordeando la pared torácica. Y luego tengo en el otro lado otra pleura parietal, es decir, que hay una pleura parietal del lado derecho y una pleura parietal del lado izquierdo. Hasta ahora vamos así. Todo bien. Ahora voy a continuar. Miren lo que aparece acá. En tono de colores múltiples, miren ustedes, tipo Pachacuti, he puesto otro elemento que aparece aquí, que sería la pleura visceral. Entonces tengo pleura parietal, pleura visceral. Pero ojo, aquí no solamente está la pleura parietal y solo la visceral, sino que en medio de las dos pleuras hay un espacio, y a esto le voy a conocer obvio como el espacio pleural. Entonces tengo pleura parietal, pleura visceral, espacio pleural. ¿Y qué más tengo? Tengo aparte de eso en el espacio el líquido pleural. O sea que en esas dos líneas y entre esas líneas y el espacio hay cuatro elementos, ¿ok? ¿Cuáles son? Parietal, visceral, espacio pleural y líquido pleural. Por eso les invito a ustedes a que esta parte de acá periférica que estamos trabajando deberíamos llamarle el complejo pleural, ¿ya? Complejo pleural. Obvio, hay un complejo pleural del lado derecho y hay un complejo pleural del lado izquierdo. Ahora voy a continuar. Dentro de la pleura visceral, ¿no es cierto? Dentro de la pleura visceral, aquí adentro, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, voy a tener lo que yo debería llamar el parénquima pulmonar. ¿Qué es el parénquima pulmonar? Es una estructura muy compleja que estaría dentro de la pleura parietal. Por tanto, una vez concluida esta división, miren lo que yo podría decir. En la cavidad torácica, en cada lado hay cinco compartimentos dentro de este orificio, siendo el primero corazón y mediastino, dos, complejo pleural derecho, complejo pleural izquierdo, van tres, y tres, parénquima pulmonar derecho, parénquima pulmonar izquierdo. Total, cinco compartimentos en el tórax. ¿Por qué estoy estudiando esto? Porque ahí se va a dar la neumonía, chicos, pero no solo en el parénquima pulmonar, sino que cuando hay complicación de la neumonía es el complejo pleural el que va a sufrir, por tanto, debo saber yo también que existe complejo pleural. Y finalmente, vale la pena que le comente algo. Muchos niños que tienen neumonías a repetición, ya, niños que tienen neumonías a repetición, van a tener de base una cardiopatía. O sea que en un momento determinado, los cinco elementos de la caja torácica podrían verse afectados. Sí, señores. ¿Y por qué es importante saber esto? La importancia de conocer esto es que cuando tú estás en la práctica clínica y tienes que hacer tratamiento del tórax, tú tienes que saber primero cuál o cuáles de los compartimentos torácicos están afectados, porque cada uno de ellos va a tener un tratamiento, ¿ya? ¿Qué hacemos a continuación? Mire, he colocado dentro en el área que correspondería al parénquima pulmonar, un modelo de tomografía computada 3D de superficie, dentro del cual yo estoy viendo que está el parénquima pulmonar, ¿ya? Como ustedes recordarán, chicos, esto lo vimos el semestre anterior, un poco de esto, y por eso lo voy a pasar un poquito rápido. Ahora, viendo de frente, ¿cómo voy a ver al parénquima? Así como ustedes observan. Miren,
una estructura bastante grande que tiene forma de una pirámide truncada, bien amplio. Esto es el parénquima pulmonar del lado derecho, ¿ya? Y recuerden que aquí viene la pleura parietal, la visceral. La pleura visceral se mete dentro del parénquima torácico y va a dividir al parénquima en lóbulos. Tomen en cuenta este detalle que ya lo vimos el semestre anterior, ¿ya? Bien, cuando yo tomo una radiografía de frente, chicos, como esta de acá, sucede un fenómeno bien interesante. Bueno, varios fenómenos, pero el primero, a mí me da la impresión que el diafragma del lado derecho estaría aquí pegado al hígado, ¿cierto? Y entonces yo digo, bueno, el pulmón termina en este nivel, pero esto no es cierto, chicos, porque el pulmón no termina aquí, sino que se va como hasta acá abajo, si se dan cuenta cómo estoy mostrando que se va hasta bien atrás, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Y cómo voy a ver esto en esta proyección sagital? Miren ustedes cómo el pulmón del lado, de cualquier lado se va, delante del diafragma y detrás del diafragma. ¿Y qué queda en la radiografía de tórax? Sobrepuesto esto de aquí. O sea que en la radiografía de tórax yo no vería esa parte que está oculta en esta parte de aquí. No voy a ver esa zona. ¿Y cómo se llama esa zona? Se llaman los recesos pulmonares. ¿Ya? Recesos pulmonares. Hay un receso pulmonar anterior y hay un receso pulmonar posterior. ¿Por qué es importante saber esto, chicos? Porque cuando yo hago una radiografía de tórax de frente, yo no veo los recesos. ¿Ok? Tomen en cuenta ese detalle. Muy bien, no puedo olvidarme de esta zona del centro, que es el corazón y el mediastino, chicos. En este caso, no vamos a tener tanta importancia en el corazón y el mediastino, porque lo que nos interesa es ver el parénquima y la pleura. Pero recuerden que aquí en el corazón y el mediastino, como ven en la radiografía, hay nada más ni menos que estos elementos, ¿no? Corazón, los grandes vasos como son la aorta y la pulmonar, y los vasos supraórticos. Lo que yo quisiera rescatar aquí para nuestro conocimiento es que los vasos que ingresan al parénquima pulmonar provienen de la arteria pulmonar, chicos, que recuerden ustedes, llega sangre no oxigenada al pulmón. ¿De dónde viene? De las cavidades derechas. Precisamente mete este tipo de sangre no oxigenada para que dentro del pulmón, el parénquima propiamente dicho, limpie el pulmón de qué? De CO2 y alimente al parénquima de oxígeno, ¿ya? Esa es un poquito la idea que va a pasar dentro del parénquima pulmonar. A ver, en el artículo que yo les voy a subir de tórax, voy a subir varios artículos a su curso. El uno va a ser cómo interpretar una radiografía de tórax, ¿ya? El otro va a ser cómo hago el diagnóstico de las neumonías y sus complicaciones. Este artículo está basado precisamente en esto y ahí van a encontrar ustedes este esquema que les muestro. Entonces, ¿qué sucede? Mire, lado izquierdo. Lado izquierdo tengo yo la vía que lleva aire. ¿Cuál es la vía que lleva aire? Primero la tráquea y los grandes bronquios, como ustedes ven aquí. Por ser tan grandes estos y complejos, les voy a llamar a todos estos elementos la vía respiratoria central, ¿ya? Vía respiratoria central. A continuación, ustedes pueden ver que la vía respiratoria central se hizo mucho más chiquita, con unos bronquios pequeñitos. ¿Y qué más? Pero estos son súper numerosos, es una superficie enorme, miren ustedes. A eso le llamaré la vía respiratoria periférica. Pero aquí viene el punto clave. Observen en cambio en el lado derecho cómo existe una arteria pulmonar y hay venas pulmonares. Y dentro del parénquima pulmonar, en este caso en el lado derecho, está mezclado la vía respiratoria que está en amarillo más la estructura vascular que está en rojo. Y mire cómo se mezclan los vasos y los alveolos para poder hacer el proceso respiratorio. ¿Ya? Tomen en cuenta estos detalles. Miren, entonces la vía respiratoria periférica sería el conjunto de los alveolitos que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y estos alveolitos, ¿qué les va a pasar finalmente? Pues esos alveolitos van a estar rodeados ¿de qué? De la estructura vascular, miren ustedes. Entonces, el alveolito mete aire, en este caso oxígeno. Y luego
la vía respiratoria, más bien dicho, la parte vascular que viene del corazón del lado derecho va a meter entonces sangre viciada. ¿A dónde? Al parénquima pulmonar, para que aquí se haga la hematosis. Y una vez hecha la hematosis, va a regresar la sangre pura a través de las venas pulmonares. ¿Hacia dónde? Hacia el alveolo. ¿De acuerdo? Bien, quisiera saber, chicos, que lo que he explicado hasta ahora está claro, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta de lo que estoy diciendo? Amigos, si están ahí. No, Doc, ninguna pregunta. Ok, entonces puedo continuar. Ahora mismo voy a entrar entonces a la parte que corresponde propiamente a la neumonía, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo hago el diagnóstico de neumonía en una radiografía de tórax? Bueno, primero, obviamente yo tengo que contar con un diagnóstico clínico, ¿ya? Y para el diagnóstico clínico tú verás signos, síntomas como los que les muestro acá. Miren, esta parte no voy a insistir mucho porque ustedes ya lo dominan, pero todos estos signos y síntomas pueden darse cuando un paciente tiene una neumonía, ¿no es cierto? Y a veces la neumonía es muy difícil diferenciar. Primero, si es neumonía bacteriana de viral y también diferenciar si no es neumonía y pueden ser otros procesos. Entonces, justamente por esta dificultad que existe a veces para hacer el diagnóstico de neumonía, es que nosotros vamos a pedir el siguiente elemento en el diagnóstico, que es la evaluación de imagen, ¿no? ¿Cómo se hace la evaluación de imagen, chicos? Número uno, con la radiografía de tórax. Número dos, el ultrasonido va a jugar un papel bien importante, sobre todo cuando la neumonía se ha complicado con derrame pleural. Y número tres, yo debería hacer tomografía computada si es que con la radiografía y el ultrasonido no he podido resolver qué está pasando en el pulmón del niño. Si es que yo quisiera ver el agente biológico que está atacando al niño, pues debería usar el laboratorio. Pero la base nuestra que nos interesa ahora es diagnóstico clínico y evaluación por imagen, que es lo que debería hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Correcta anamnesis, una muy buena exploración clínica y en base a eso yo debería leer la radiografía de tórax, ¿ya? En esta parte no voy a insistir, como le dije, voy a subir un artículo que dice cómo leer una radiografía de tórax, que usted debe leerlo, por supuesto, porque esto será parte de lo que vamos a tomar el examen. Pero bueno, mire usted, el aire es el gran contraste del cuerpo, chicos. Gracias a que el aire es gran contraste del cuerpo, todo lo que está rodeado por aire se va a ver bastante bien. ¿Y qué está rodeado por aire aquí? El corazón, pues miren ustedes, y el mediastino. Acá, los diafragmas están rodeados por aire. Por tanto, yo veo esos elementos que están allá adentro, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, yo debo advertir que dentro del parénquima pulmonar están los hilios, ¿no es cierto? Y la vasculatura del pulmón. Esas son estructuras opacas que normalmente existen. Casi literal, chicos, debemos decir que todo lo que no he nombrado, es decir, hilio, vasculatura pulmonar y eventualmente alguno de los bronquios centrales, es lo que debo ver normalmente en una radiografía de tórax. Todo lo que aparece extra a lo que acabo de decir se considera que puede ser patológico, ¿ya? Tomen en cuenta estos detalles que les estoy diciendo. Puede ser patológico. Bien, ¿para qué sirve la radiografía? Confirma o establece el diagnóstico clínico. Valora la extensión de la enfermedad. A veces yo creo que la neumonía está en el ápice derecho y cuando yo tomo la radiografía encuentro que hay dos focos más en el mismo pulmón derecho, pero ha habido otro en el izquierdo. Voy a controlar la evolución de la neumonía con la radiografía. Si mi paciente está yendo bien, probablemente no necesito hacer una nueva radiografía. Pero si en el curso de la enfermedad mi paciente no rinde como yo esperaría, debo hacer una nueva radiografía. ¿Para qué? Para descubrir complicaciones. Entonces yo voy a decidir,
Haré en este momento un ultrasonido o una tomografía computada porque la radiografía me está indicando que hay algo más. Y finalmente, de pronto tendría yo que llamar al especialista en pulmón o inclusive al cirujano en determinados casos, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que saber. Bien, ahora viene otro hecho súper importante, chicos, que yo quisiera que ustedes vayan comprendiendo. A ver, me gustaría que apunten en sus cuadernos lo siguiente, que esto es una información clave. Número uno. ¿Qué es la neumonía? Y yo no voy a usar aquí los conceptos que usted ya ha estudiado, sino unos conceptos que me van a servir específicamente para el capítulo de la parte radiológica que yo voy a tratar. Entonces, mire lo que voy a decir. La neumonía es la ocupación del espacio aéreo pulmonar. La neumonía es la ocupación del espacio aéreo pulmonar. ¿De qué parte? De esta parte periférica que estoy viendo, pues de esta parte de acá. La neumonía con el proceso infeccioso que produce ocupa esta zona. Cuando ocupa esa zona, chicos, la neumonía va a quitar el aire de esa zona y el aire va a ser reemplazado por contenido infeccioso inflamatorio que podrá ser un trasudado, luego un exudado. Por tanto, la neumonía sería el reemplazo de la densidad de aire por el contenido líquido. Vayan tomando en cuenta todo esto que les estoy diciendo. Si es que la parte de la vía respiratoria periférica está ocupada por contenido líquido o infeccioso, chicos, deben saber que el intersticio no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Obvio, porque si la vía respiratoria periférica está tapada, lo que le rodea a la vía respiratoria periférica son los vasos y tampoco van a funcionar. Y este momento, ¿qué creen que sucede? A más ocupación de la vía respiratoria, voy a tener más signos de insuficiencia respiratoria. Repito, más ocupación de la vía respiratoria, más signos de insuficiencia voy a tener. ¿Y cómo vería esto yo en una pieza patológica? Miren ustedes esto. Este es el alveolo normal, ¿ya? El alveolo normal debería tener en su interior aire, pero en este caso ya está ocupado el contenido aéreo por contenido infeccioso inflamatorio, que yo lo he dibujado aquí de blanco, de punteado, de partes y también de glóbulos rojos, glóbulos blancos, piocitos, etcétera. Total es que en este momento este alveolo que ya no tiene aire ya no va a funcionar, ¿no? ¿Qué está sucediendo dentro del alveolo? Miren, las bacterias están pululando dentro del alveolo porque están reproduciéndose. Y luego la parte de los alveolos que están tapados aquí ya no van a funcionar. ¿Ya? Ese es el principio básico de la neumonía. Bien, ahora, por favor, escribe en tu cuaderno formas de presentación de la neumonía. ¿Ya? La neumonía tiene mm, tres formas de presentarse. La número uno. Cuando la neumonía, escúcheme bien, ve el gráfico que le estoy mostrando. Cuando la neumonía ocupa los saquitos alveolares o los alveolos, va a meterse dentro de ellos y va a tomar el contenido que va a ser opaco, va a tomar la forma del alveolito. ¿Cómo vería yo este momento en la neumonía? Miren ustedes con este gráfico que les muestro acá. Voy a magnificar bastante esta zona para que vean. Miren cómo aparece aquí una serie de pequeñas imágenes redonditas. Vean, esas imágenes redonditas que aparecen ahí son los alveolitos que están ocupados por el contenido infeccioso. Cuando los alveolitos están ocupados por el contenido infeccioso, sucede una cosa que es bien importante que hay que entender. Este alveolito se ocupó por contenido infeccioso. Este alveolito se ocupó por contenido infeccioso. Miren ustedes estos tubitos que hay entre alveolo y alveolo que se llama circulación colateral aérea. El contenido de un alveolito va a pasar al otro alveolo, el de aquí al otro alveolo y el de aquí al otro alveolo.
Por tanto, se va a hacer una especie de contaminación interalveolar. ¿Cómo se llama ese proceso por el cual hay contaminación entre alveolo y alveolos? Le voy a comentar, esto tiene que saberlo porque es un término muy común en la parte clínica y le llamaré infiltrados. Infiltrados. ¿Qué son los infiltrados? Son las opacidades que ocupan los alveolitos. Y de un alveolo pasan a la siguiente, de otro alveolo pasan al siguiente. Y en conjunto, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que voy a tener yo infiltrados dentro de los alveolos, ¿ya? Entonces, no se olvide que esto es lo que va a suceder. Esa es la primera forma de presentarse la neumonía. ¿Cuál es la siguiente forma de presentarse la neumonía? La siguiente forma de presentarse la neumonía es cuando la cantidad de alveolos afectados es extremadamente grande. O sea, ya no va a ser así tipo alveolito, si se da cuenta, mire, tipo alveolito, los alveolitos están ocupados por contenido infeccioso inflamatorio, sino que ahora va a suceder esto. Mire, el alveolo que está ahí va a comenzar a infectarse, pero muchos alveolos se van a infectar. Ya no solo en forma saltada, sino que lo que va a suceder es que yo voy a tener toda una zona, toda un área de pulmón va a estar contaminada por el componente infeccioso inflamatorio, ¿ya? ¿Cómo voy a ver la diferencia de los alveolitos ocupados? Miren, acuérdense de esto, aquí tenemos alveolitos ocupados. ¿Cómo vería yo las imágenes de alveolitos ocupados o infiltrados? Pequeñas imágenes redonditas que van a estar ahí más o menos aisladitas. Estas imágenes van a irse uniendo y luego, ¿dónde puedo ir a parar? Luego puedo ir a parar a esta zona ya completamente opaca, a la cual ya no le voy a llamar infiltrado, pero le voy a llamar condensación. Entonces, ¿qué es una condensación? Las opacidades que afectan a grandes superficies se llaman condensaciones. Las opacidades que afectan a los alveolitos se van a llamar infiltrados, ¿ya? Bien, quiero que vea esto de aquí. Ahí está. Estos son ya infiltrados de pacientes que están enfermos con neumonía de tipo infiltrado, ¿no? Observe usted, voy a magnificar en este caso, y observe cómo hay una serie de imágenes redonditas, unas de pequeño tamaño, otras de mediano tamaño, miren más grandes, y otras absolutamente mayores, como estas de acá, que simulan ser torundas de algodón. A medida que los infiltrados van aumentando, van invadiendo el pulmón, primero el infiltrado contamina los alveolos, después al acino y después al lobulillo. O sea que de las imágenes redonditas que yo veía acá, ¿cómo voy a ver ahora las imágenes? Como torundas de algodón, chicos. ¿Y qué pasa cuando veo como torundas de algodón? Quiere decir que el proceso infeccioso empeoró. No te olvides que a más ocupación del espacio aéreo, habrá más ocupación, más signos de insuficiencia respiratoria. Este tipo de infiltrados, ¿cómo se comporta? Miren, a veces comienzan en un sitio específico, luego van pasando de un alveolo a otro y se hacen unilaterales, pero es frecuente que este tipo de infiltrados sean bilaterales, o sea que afectan difusamente un pulmón y a los dos pulmones. A medida que hay más infiltrados, obviamente los niños van a tener un gran estado de insuficiencia respiratoria porque no tienen por dónde respirar. En cuanto que las condensaciones, ¿qué es lo que pasa? Muchos alveolos están afectados y la imagen que voy a tener ya no son las burbujitas, o perdón, las opacidades redondeadas, sino opacidades de grandes superficies, ¿ya? Y estas, ¿cómo les llamo? Condensaciones, ¿ok? Ahí tiene. Aquí les doy ejemplo de condensaciones. A ver, chicos, por favor, quisiera que vean los dos casos que voy a presentar. Caso número uno, que es el que acabo de señalar. Se aprecia, escuchen bien, una opacidad apical del lado derecho, opacidad apical derecha, ya, aquí está, y una opacidad pariliar del lado derecho.
pero como son opacidades de grandes superficies, a estas les voy a llamar condensaciones. Las condensaciones pueden ser segmentarias, lobares, uni o bilaterales, pero es fácil diferenciar un infiltrado de una condensación porque las condensaciones son opacidades de grandes superficies, como ustedes están viendo ahora, ¿ya? ¿Qué más pasa con las condensaciones? Miren, acá tenemos otro foco de condensación. Las condensaciones son superficies grandes opacas que tienen, mire, por favor, borde mal definido. Suelen tener un borde mal definido. ¿Por qué? Porque no hay nada que les rodee. Y entonces veamos acá otro tipo de condensaciones. Mire, tengo una opacidad bastante importante paracardíaca del lado derecho. Acá, dos focos de condensaciones paracardíacos izquierdo. Mire, quiere decir que esta es una condensación y esta es otra. Y luego más acá, mire, este paciente está bastante más grave porque estoy viendo que en el pulmón derecho hay varios lóbulos que están opacos, tipo condensación, pero en el izquierdo, la mayoría del pulmón izquierdo está opaco y solo quedan pocas áreas lúcidas por donde el niño puede respirar. Por tanto, ¿qué creen ustedes? Cada vez progresivamente estos niños se van a poner más graves hasta el punto en que debería intubarles, ¿ya? Observen el caso número 4, chicos. Vean bien el caso número 4. ¿Estás ahí, Salomé González? Sí, doc. Perfecto. Quisiera que me describas qué está pasando en el caso número 4, Salomé. Ayúdame Ok. a verificar. ¿Qué es lo que ves en el caso número 4? O sea, una opacidad, ¿no? Una condensación. Podría ser en la parte, a ver cuál es izquierda. No, no, pero no te vayas a confundir. Lo que yo quiero es que me soluciones este que estoy mostrándote aquí. Ajá. Ya, dime, ¿cómo está aquí la opacidad? O sea, está en todo el parénquima, puede Ujú. ser. O sea, la opacidad es difusa y bilateral. ¿Sí te das cuenta? Difusa, sí, sí, tiene razón. ¿Qué pasó con el corazón aquí? ¿Dónde está el corazón? Mm, Perdón, el corazón no lo veo. ¿Crees que este niño tiene agenesia cardíaca? No, está. Quiero que aprendan aquí lo siguiente. A ver, eso lo van a leer muy bien en el artículo. ¿Por qué desapareció el corazón? Porque los dos pulmones están llenos de contenido infeccioso, los mismos que igualan la densidad del corazón y por tanto el corazón se borra. ¿Sí te das cuenta? El corazón se ha borrado, pero igual que se borró el corazón, se han borrado los diafragmas. ¿Y por qué sucede este borramiento del corazón y de los diafragmas? Porque la densidad de la neumonía iguala la densidad del diafragma y el corazón y los borra. Ya verás en el artículo, eso hay que leer un poquito, se llama el signo de la silueta. ¿Ya? Ok. Bien, voy a continuar un poquito acá. Quiero que aprendan algo que les voy a enseñar a continuación. Por favor, escriban. Las neumonías bacterianas son opacas. Las neumonías virales son lúcidas. Repito, las neumonías bacterianas son opacas. Las neumonías virales tienden a ser más bien lúcidas. ¿Ya? Escúcheme bien lo que le voy a enseñar ahora. Toda neumonía bacteriana debe tener opacidad, pero no toda opacidad es neumonía. Repito, las neumonías bacterianas siempre son opacas. Toda neumonía bacteriana va a presentar opacidad, pero no toda opacidad es siempre neumonía. ¿Ya? El caso que le muestro acá, ese caso donde ha desaparecido el corazón, tiene una patología que tú aprenderás en el séptimo nivel, perdón, en el octavo nivel, donde vas a estudiar en pediatría la subespecialidad de neonatología. El caso que tú estás viendo ahí se llama una membrana hialina. Este es un proceso que se debe a inmadurez
de los pulmones del niño que se llenan de líquido y están simulando una opacidad, como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Pero en este caso, el niño no tiene fiebre, no tiene fórmula infecciosa. ¿Y qué es lo que tiene entonces? Lo que tiene es opacidad difusa bilateral, ha desaparecido los diafragmas y también ha desaparecido, por supuesto, el corazón, porque todo está lleno de contenido líquido, ¿ya? Pero esto no es neumonía. Perfecto. Bien, una vez aclarado esto, quisiera que veamos el siguiente esquema. A ver, vamos a ver acá varios casos de neumonías. Mira, vamos a ver. Caso número uno, quiero que le ponga, que le eche ojo. Da la impresión que en este caso veo opacidades redondeadas, ya grandecitas, que parecen torundas de algodón, que afectan a los dos pulmones en forma bilateral y difusa. ¿Cómo estará el estado respiratorio de este niño? Medio complicado, pues, porque gran parte del parénquima está ocupado por contenido opaco, digamos. Pero el siguiente caso, en este caso, parece que el paciente no es el mismo paciente, pero este otro paciente, ¿qué características tiene? Tiene opacidades de los dos lados, pero esta vez las opacidades son mayores en tamaño, si ustedes se dan cuenta. Están ocupando los parénquimas pulmonares casi en toda su extensión. Y como ocupan los parénquimas en casi toda su extensión, quiere decir que este niño está más complicado que el anterior. Y observen ustedes los dos de abajo. Vean como a medida que va progresando la condensación, hay menos cantidad de contenido aéreo y estos niños van a estar, por supuesto, más comprometidos en su proceso respiratorio. ¿Ya? Entonces, no te olvides que hay ciertos principios básicos que yo debo conservar. Número uno, ¿qué es la neumonía? La ocupación del espacio aéreo. Número dos, ¿qué formas tiene de presentarse la neumonía? La primera forma de presentarse es como infiltrado, que son opacidades redondeadas, pequeñas, que van creciendo de tamaño y que pueden ser difusas bilaterales. La segunda manera de presentarse es como una condensación, que son opacidades de grandes superficies. Y por supuesto, hay una forma mixta, ¿no? Que puede ser infiltrado más condensación. Uno de los detalles importantes que vale la pena decir es la siguiente. Mientras más opacidad hay, más ocupación de la vía respiratoria existe y por tanto más signos de insuficiencia respiratoria. No se olvide de esto. Bien, quisiera preguntarle ahora déjame ver, a Adrianita García. ¿Estás ahí, Adri? Sí, de aquí estoy. Muchas gracias por tomar la clase a esta hora, Adrianita. ¿Ha entendido todo hasta ahora, Adri? Sí, hasta ahora todo tengo claro, Doc. Perfecto. Ahora, mira lo que a qué parte vamos a pasar, Adri. Léeme esto de aquí que te estoy poniendo este momentito. Dice acá, Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de las neumonías? Derrame pleural, abscesos, necrosis, neumotórax, neumatoceles. Neumatoceles. sí, repita una vez más. Neumatoceles. No, pero todo. Bueno. ¿Cuáles son las complicaciones de las neumonías? Derrame pleural, absceso, necrosis, neumotórax, neumatoceles. Muy bien. Y ahora léame usted, junto con lo que acabo de leer, esto de acá. La pregunta sería, ¿por qué los niños se complican cuando tienen una neumonía? Quiero que vean fijamente esa foto que está presentada ahí. Esa foto está mostrando a una niña de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Probablemente de la periferia del país, una indígena. A ver, ¿por qué ella se complicó con una neumonía? Lea, por favor, cada uno de los puntos que estoy poniendo a continuación. ¿Sí me escuchaste? Ella le da. Causas de complicaciones. Diagnóstico inadecuado, inadecuada antibiótico terapia, tratamiento bien indicado pero no cumplido. No es posible conocer solo por la extensión, por la clínica de extensión, tampoco el estudio de la neumonía. No, el estadio. Estadio, perdón. Ok, ¿por qué se complican los chicos, queridos amigos? Primero, porque me tardé en el diagnóstico.
Segundo, sí hice bien el diagnóstico, pero no creí que era, es decir, sí vi los datos, pero no creí que era neumonía. Luego, no, sí pensé que era neumonía, le comencé a dar tratamiento, pero ¿sabes qué? Me equivoqué en elegir los antibióticos. Finalmente, yo sí le di el antibiótico, lo hice a tiempo, pero como mi paciente es pobre, vive en la montaña, no le pude dar el tratamiento. Sí, sí se lo di, pero no cumplió. Por eso se complicó la niña. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Todas las que tú ves ahí. Pero para el nivel que estamos pasando ahora, chicos, lo que vamos a ver es el derrame pleural, que es por mucho la complicación más frecuente de la neumonía, ¿ya? El derrame pleural. Vamos a ver. No te olvides de este esquema. Pues, perdóneme, chicos. No te olvides de este esquema que ya lo hemos presentado hace un momento, ¿no es cierto? A ver, estoy hablando del complejo pleural. ¿Qué tiene el complejo pleural? Pleura parietal, pleura visceral, espacio pleural en el centro. ¿Y qué hay dentro del espacio pleural? Líquido pleural, por supuesto. No te olvides de un detalle que también lo dijimos al inicio. Si bien da la impresión de que esto es el hígado y aquí el diafragma, el pulmón normalmente no termina donde está el diafragma. El pulmón se va hasta acá atrás, bien acá atrás y abajo, en una zona que se llama el receso pulmonar anterior y posterior. ¿Y dónde voy a ver esto? En las radiografías laterales, no en la frontal, pero no puedo olvidarme que el paciente tiene pulmón hasta bien acá abajo. Entonces, no te olvides, pleura parietal, pleura visceral, esto se llama la cisura y lo que está entre todo esto es el espacio intercisural, ¿ya? Bien, quisiera mostrarles esto que es muy bonito, esta es una tomografía computada. Es una tomografía computada con reconstrucción 3D de superficie y a este niño, ¿saben qué le ha pasado? Tiene un neumotórax, neumotórax. Vamos a ver, Cristian, ¿estás ahí, por favor, Cristian Vallejo? Sí, Doc, aquí estoy. Ok, fíjate conmigo en esta proyección de acá, ¿ya? Yo te señalo un elemento y tú me dirías a qué corresponde. ¿Estás listo, Cris? A ver, Sí, la primera capita que veo acá, ¿qué será? la pleura parietal, ¿no? Muy bien. La segunda capa que tengo acá, La pleura visceral. ¿qué le está pasando al parénquima? Está siendo comprimido por el espacio pleural. Muy bien, perfecto, excelente. Quiere decir que el parénquima ha disminuido de tamaño. ¿Por qué? Porque el espacio que está entre la pleura parietal y la visceral, ¿qué te había dicho que tiene este paciente de patología? Neumotórax. Ajá. ¿De qué estará ocupado ese espacio? De aire, Doc. Claro. Mira cómo ha colapsado el aire al parénquima. Esta es una proyección axial. Esta es una proyección sagital. Mira cómo está aplastadísimo el parénquima. Todo lo que está aquí en blanco es aire. Y esta es una proyección medio oblicua y miren cómo el pulmón está colapsado y el resto está con contenido de aire. Quiere decir que el espacio pleural está lleno de o aire o líquido o puede ser los dos. Cuando esto sucede, el parénquima pulmonar comienza a aplastarse. A más cantidad de aire o a más cantidad de líquido, el pulmón se colapsa, ¿ya? Y por supuesto el niño va a ir entrando poco a poco en algo de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Tomen en cuenta estos detalles. Vamos a ver. Bien, ¿qué es el derrame pleural? Vean ustedes aquí, por favor. Me gustaría que ah, Saskia, ¿estás ahí? Saskia Ordóñez. Sí, Doc. Perfecto. Léeme dos veces detenidamente eso que está en el enunciado, mi querida Sas. Ya. El derrame pleural paraneumónico. Esto quiere decir, cuando hablo de derrame pleural paraneumónico, aquel que se produce por neumonía.
porque vale la pena que ustedes sepan que los derrames pleurales pueden tener varias causas, ¿ya? Pero en este caso estoy hablando de que tiene neumonía. Dale. Aparece en el curso de las neumonías por aumento de la producción o falta de absorción. Se inicia como trasudado y se transforma en empiema. Puede tabicarse. La pleura finalmente se engrosa. Paquipleura. Puede alcanzar volúmenes insospechados. Correcto. Entonces, mira, como estoy hablando de derrame pleural por neumonía, ¿cómo le llamo a este derrame pleural? Paraneumónico. ¿Cuándo aparece? Obviamente con una neumonía. ¿Por qué sucede? Porque el líquido no se absorbe bien, porque el líquido se secreta más y además se va acumulando ¿dónde? En el espacio pleural. Primero es un trasudado, o sea, un líquido clarito, medio aceitoso, pero poco a poco va haciéndose un exudado, se infecta y cuando ya se infecta el líquido pleural en el espacio se llama empiema. Entonces, ¿qué es el empiema? El empiema no es otra cosa sino el acúmulo de pus en el espacio pleural. ¿Cómo comenzó el empiema? El empiema comenzó siendo un trasudado, luego se hizo un exudado y se volvió pus. Cuando llega este momento puede tabicarse, la pleura se engrosa y podemos encontrar nosotros una cantidad de derrame pleural enorme. Vean ustedes, esta sería la historia natural del derrame pleural. Comienza a haber extravasación de líquido pleural. Si se dan cuenta, como yo he dibujado aquí, la parte de la base del pulmón y el receso posterior. Posteriormente, el líquido sigue aumentando de cantidad y este líquido, mire, se mete por todo el espacio pleural. El pulmón comienza a colapsarse poco a poco. El líquido se mete inclusive a la cisura. Una vez que ha aumentado muchísimo la cantidad de líquido, pero chicos, les estoy hablando de litros, ¿no? Vean dónde está el pulmón. El pulmón está reducido casi a su mínima expresión. ¿Cómo cambió el contenido líquido? El contenido líquido ya no es tan claro como era antes, es más espeso, va a tener algunos tabiques. ¿Y qué hay en el interior? Ya un contenido purulento muy avanzado, o sea, ya sería un empiema, ¿ok? Tomen en cuenta estos detalles. A ver, vamos a ver cómo se vería la patología parenquimatosa y la patología eh, extraparenquimatosa. A ver, para entendernos mejor, cuando yo hablo de patología parenquimatosa estoy hablando de pulmón. Fácil de entender, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de patología extraparenquimatosa, hablo que está en el espacio pleural. En el espacio pleural pueden haber tres tipos de ocupaciones. Una, líquido pleural. Dos, aire. En el caso de llamarse líquido pleural, le voy a llamar derrame pleural. En el segundo caso, ¿cómo le llamaré? Neumotórax. ¿Puede haber una forma mixta? Sí, señores, miren. Aquí tengo líquido abajo, aire arriba. ¿Cómo llamo yo al individuo que tiene aire y líquido en el espacio pleural? Le voy a llamar hidroneumotórax. ¿Por qué? Hidro el líquido y neumo el aire. Y va a formar un nivel hidroaéreo acá adentro. Esto se va a llamar hidroneumotórax. No se olvide este detalle, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. A ver, todo lo que está dentro del parénquima, chicos, como la neumonía, esto sí me gustaría que apunten, por favor. Las lesiones que están dentro del pulmón tienen ubicación central, bordes mal definidos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Van a estar en el medio del pulmón. ¿Sus bordes cómo son? Fíjense que no se puede ver bien los bordes, son mal definidos. Entonces son opacas, ubicación central, borde mal definido. ¿Cómo son las lesiones extraparenquimatosas? Justo lo contrario, mire, periférica,
Mire cómo tiene aquí la forma de una media luna. Tiene un borde, en cambio, súper bien definido. Me estoy hablando de esto de acá, ¿no? Entonces, la vía respiratoria central cuando está afectada es de ubicación al centro del pulmón, tiene sus bordes mal definidos, en cambio la periférica está afuera del parénquima, tiene su borde bien definido. Si es que es derrame pleural va a ser opaco y si es neumotórax va a ser lúcido. Y si tiene líquido y aire, pues va a formar un nivel hidroaéreo y esto será un hidroneumotórax. No se olviden de ese detalle, ¿sí? Bien, preguntas hasta ahora. A ver, dígame, Amari Obando. ¿Cómo estás, Amari? Sí, Doc. ¿Está entendido lo que hemos visto hasta aquí, Amari? Sí, Doc. ¿No necesitan, chicos, que les repita alguna cosa, que les aclare alguna cosa antes de continuar? Bueno, debo entender entonces que está entendido. Vámonos por acá. A ver, les voy a mostrar este caso. Este es un caso de la vida real y sería así. Bien, este es un niño que ha sido visto en el servicio de emergencia. Este niño le mandan de emergencia porque tiene hepatomegalia, ¿ya? Los médicos de emergencia no se preocuparon de ver otra cosa, sino que el hígado tenía, el niño tenía el hígado grande. Observe la imagen del abdomen, mire hasta dónde le llega el hígado, efectivamente hasta la fosa ilíaca derecha, y se palpaba el hígado ahí. Entonces, cuando hay hepatomegalia, el estudio que hay que hacer es una ecografía. Cuando le mandan al niño para que veamos ecografía del hígado, encontramos una cantidad tan grande de líquido pleural, chicos, una cantidad tan grande de derrame pleural que está ocupando todo el campo pulmonar. Miren esto. O sea que todo esto está lleno de líquido pleural. Sí, ¿cómo sabía? Porque ya le hice el eco, pues y en el eco puedo saber que es líquido. Oye, ¿y qué pasaba? Había tanta cantidad de líquido, chicos, que el diafragma y el hígado estaban empujados hacia abajo. ¿Cómo ven? O sea que en un momento determinado puede haber una enorme cantidad de líquido que produzca esto. Ciertamente. Miren estos dos casos. A ver, yo quisiera preguntarle aquí a Kelly García. ¿Estás ahí, Kelly? Sí, Doc. Muy bien. La pregunta sería, ¿cómo describirías este caso de acá, que es el mismo del de aquí, pero cómo le describirías? De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo te voy a guiar un poquito. ¿Cuál sería el signo que se está destacando ahí? La opacidad. Muy bien. ¿A qué está afectando esa opacidad? Al pulmón en el tórax. Al emitórax del lado derecho, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué crees tú que hay ahí adentro de esa opacidad? Eh, Dentro de la opacidad, un derrame o la infección de neumonía bacteriana. Muy bien lo que tú me dices. O sea, yo veo un pulmón que está opaco. Hasta ahí es mi diagnóstico. ¿Qué tiene adentro? Entonces yo tomo parte de la clínica, ¿no es cierto? Y entonces no será solamente esa opacidad que veo ahí, neumonía o derrame pleural. No, pueden ser varias cosas. Mira, derrame pleural la principal, neumonía, pero también las atelectasias pueden dar este aspecto. ¿Cómo sé que eso es un derrame pleural? Quiero que vean conmigo lo siguiente, chicos. Observen, este caso es fantástico. En este caso, la tráquea, que es este tubo lúcido de aquí, está siendo desviada hacia el lado izquierdo. La tráquea está hacia la izquierda. Y vean los arcos costales que están señalados con las flechas, chicos, están separados. ¿Qué significa esto? Que dentro de ese parénquima, ¿qué habrá? Líquido en gran cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Empuja las estructuras vecinas hacia el lado opuesto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo puedo percibir que el contenido que está ahí probablemente sea líquido. Pero escúcheme bien, apunte. Siempre que se observe en una radiografía la posibilidad de que haya derrame pleural,
yo tengo que hacer ultrasonido. Siempre que haya sospecha de derrame pleural, debo hacer ultrasonido. Siguiente, siempre que haya sospecha de que tengo un hemitórax opaco, que significa que todo el contenido de ese tórax tiene algo adentro, tengo que hacer también ultrasonido. El ultrasonido me va a decir lo siguiente. Muy bien, ahí tiene. Vamos a ver qué me dice este ultrasonido. Laurita, lee por favor lo que me dice este ultrasonido. Papel del ultrasonido en el derrame pleural. Es altamente sensible y específico. Evalúa la cantidad y calidad del líquido. Es predictivo para decidir para decidir procedimientos. Rayos X detecta de 150 a 500 centímetros cúbicos. Ultrasonido entre 5 a 5, entre 3 y Entre 5 3 y milímetros 5 cúbicos centímetros. cc en 80% y con 50 cc el 100%. Ok, entonces miren, ¿cuál es la idea de esto que les estoy comentando? ¿Cuál es el estudio electivo para ver derrame pleural? Sin dudar el ultrasonido. Pero no se olvide que estoy frente al diagnóstico de un paciente con neumonía y lo primerito que yo voy a tomar es una radiografía. ¿Qué tal es la radiografía frente al ultrasonido? No tan buena, pues porque miren lo que dice acá. Ya con el ultrasonido yo puedo ver entre 3 a 5 centímetros cúbicos, o sea, una cantidad mínima puedo ver en el ultrasonido. En cambio, en la radiografía tiene que haber una cantidad de 350 a 500 centímetros cúbicos para que yo pueda sospechar de que hay derrame pleural, ¿ya? Pero claro, si yo tomo una radiografía y todavía no tengo sospecha de derrame pleural, no voy a pedir ultrasonido, pues. El ultrasonido ya se pide cuando hay una sospecha radiológica de derrame pleural. ¿Cómo se ve el derrame pleural al ultrasonido? Miren ustedes acá. A ver, quisiera que nos pongamos un poquito de acuerdo con lo que estoy enseñándoles, ¿ya? Vean conmigo, por favor. Esta es la pared torácica. Esta línea que está bien definida acá en la periferia es la pleura parietal. Esta línea que yo estoy viendo en la profundidad es la pleura visceral. O sea, tengo pleura parietal, pleura visceral. ¿Qué hay en medio de los dos? Un líquido pleural. ¿Cómo es ese líquido pleural en este caso? En ese caso, ese líquido pleural es bastante transparente, por lo que yo me atrevería a decir que es un trasudado. Quiere decir que es un líquido medio aceitoso, puede ser cero sanguinolento, pero ¿qué quiere decir? Que yo le voy a pedir al cirujano que coloque aquí un tubo, va a colocar el cirujano un tubo aquí y va a drenar fácilmente el contenido líquido. Vamos a ver el segundo caso. Mire, tengo pleura parietal, pleura visceral y el pulmón está colapsado. Observen ustedes cómo en el interior aparecen una especie de tabiques. Estos se llaman gleras o tabiques, así se le llama, ¿no es cierto? Y quiere decir que este paciente ha aumentado un poco el grado de complejidad de su derrame pleural. Veamos este de acá. A ver, aquí tengo pleura parietal, pleura visceral, pulmón colapsado. Me gustaría que me ayuden a ver, por favor, el contenido que hay en el espacio pleural. Hans, ¿estás ahí, Hans? Hans Ulrich. Hola, Doc. ¿Me escucha? Sí, ahora te escucho muy bien, Hans. Ya, perdón. Pero es que no veo bien ¿Cómo con es ese caso que te estoy presentando, Hans? ¿En el del medio No, o en eso, el de la derecha? en realidad, los tres son parte del mismo caso. Pero ¿cómo Ah, ves ok. el contenido líquido? El contenido líquido se encuentra empujando lo que vendría a ser el parénquima pulmonar, está colapsando. Correcto. Pero no lo veo opaco, lo veo más translúcido. A ver, te voy a regresar al anterior. Mira este. Ok. Entonces, cuando hablamos de ultrasonido, no decimos opaco y lúcido, sino Ah, ecogénico
Tecoide, ¿ya? Mire, este es un Sí, contenido perdón. líquido purito, totalmente Ujú. negrito, no tiene nada dentro. En el caso que te estoy presentando, mira, ¿qué hay dentro del contenido de este paciente? Dime. Hay ecogenicidades. Ujú. Hay ecogenicidades que son bastante evidentes, ¿no? Miren acá cómo está. Lo cual quiere decir que en este paciente, cuando venga el cirujano a drenar ese derrame pleural, yo le voy a mostrar cómo está ese contenido pleural y él va a elegir un tubo más ancho para poder drenarlo, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para decirle al cirujano, oye, mira esto que tengo acá, ¿qué te parece? Está muy grumoso, está tabicado. Entonces yo lo que quisiera es que tú coloques un tubo que sea más ancho para que se pueda drenar el contenido mejor, ¿ya? Para eso sirve el ultrasonido en el derrame pleural, ¿ok? Bien. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta adicional, amigos? Nada, nada. Bueno, vamos a terminar ahí la clase, por favor, pero quisiera que Laurita se quede conmigo para conversar y planear la próxima semana, ¿ya? Ok. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego, Doc. Hasta Gracias, luego. Doc. Chao, chao.